Estudio panorámico de la Biblia, libro a los Colosenses. Nombre del libro en castellano, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. El autor es Pablo y la carta fue escrita durante su primera prisión en Roma. A diferencia de otras iglesias, Pablo no plantó la iglesia de Colosas y no hay registro de que alguna vez la visitara. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras, quien era natural de Colosas, y se convirtió durante el ministerio que tuvo Pablo, por 3 años, en la iglesia de Éfeso. Esta carta es contemporánea a Filemón, Filipenses y Efesios, en el año 60 al 63 después de Cristo. Pablo dijo muchas cosas buenas en esta carta y también algunas advertencias. Junto con las buenas nuevas por la fe de los colosenses, Pablo les advirtió sobre las enseñanzas de los falsos profetas. Pablo los anima a permanecer en la fe. La obra que Jesús hizo a su favor es más que suficiente para toda necesidad. Ahora solo necesitan vivir para la gloria de Dios y a través del poder que tienen por el Espíritu Santo. La iglesia de hoy, al igual que la iglesia de Colosas, enfrenta herejías similares que atacan la deidad de Jesús e intentan crear dudas sobre su divinidad. La sociedad intenta reemplazar las verdades bíblicas con sabiduría humana y conocimiento mundano. Estas son las cosas que Pablo trata en esta carta y necesitan ser mencionadas el día de hoy también. Jesús es superior a todo lo que existe. La herejía a la que Pablo enfrentó fue lo que más tarde se llegó a conocer como el gnosticismo. Era una secta que buscaba la salvación en el conocimiento oculto, gnosis, e hizo distinción entre la carne y el espíritu. Ninguna otra carta explica de manera tan clara la supremacía y divinidad de Jesús y cómo es que teniéndolo a Él ya tenemos todo lo que necesitamos, pues Jesús es todo suficiente. Divisiones de Colosenses, 4 divisiones. Capítulo 1, la supremacía de Jesús. Capítulo 2, la suficiencia de Jesús. Capítulo 3, viviendo para Jesús. Y capítulo 4, perseverancia y saludos. Capítulo 1, la supremacía de Jesús. Colosenses 1, del 1 al 8. Pablo se presenta como apóstol y los bendice con la gracia y paz de Dios. Pablo oró por ellos desde la primera vez que oyó de su fe y del amor por los santos. Colosenses 1, 9 al 14. Pablo intercedió para que maduren en la fe, oró para que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1, 9. Pablo desea que la iglesia conozca la verdadera sabiduría de Dios y no la que viene del mundo. Cuanto más conocemos la palabra, mejor conocemos la voluntad de Dios. Cuando más aplicamos su voluntad, más caminamos en la sabiduría de Dios. Conocer a Jesús hace toda una diferencia en nuestras vidas. Nos trae gozo, luz, nos libra del mal y tenemos perdón de pecados. Su sangre es el precio por cada bendición que experimentamos. Que Dios aumente nuestra comprensión de la obra que hace Jesús en nuestras vidas. Colosenses 1, 15 al 18. Pablo exalta a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Colosenses 1, 15 al 18. Jesús es la imagen de Dios. Cuando vemos al Padre, cuando lo vemos, vemos al Padre. Él es la representación exacta de Dios. Dios que es invisible se ve claramente en Jesús. Esto nos dice que Él es completa y totalmente Dios. Jesús es el primogénito de Dios. Eso no quiere decir que es creado, por el contrario, Jesús está sobre la creación. El primogénito tiene el primer lugar y este es el punto aquí. No hay nadie superior en autoridad que Jesús. Él es lo máximo. Jesús no solo tiene autoridad sobre toda la creación, sino que Él mismo la creó. Jesús es antes de todas las cosas, preeminencia. Todas las cosas en Él subsisten, creador.
Él es la cabeza, el principio de la creación, Él es el primogénito. ¿Te das cuenta del punto? Jesús es el Dios creador por excelencia y Él es digno de toda honra, adoración y alabanza. Colosenses 1, 19 al 23. Jesús nos reconcilió con Dios y fue capaz de hacer lo que nadie podía, hacer la paz entre la creación caída y su creador. Jesús reconcilió consigo todas las cosas en la cruz. Versículo 20. Éramos enemigos de Dios y hemos sido hechos sus hijos. Éramos malvados, pero Jesús nos presentó a Dios como santos y sin mancha. Ahora estamos en paz con Dios el Padre a través de la obra que Jesús hizo en la cruz. Dios salvará a todos simplemente porque la muerte y resurrección de Jesús es suficiente para los que quieran creer. Colosenses 1, 24 al 29. Predicar a Cristo significó para Pablo persecuciones y cárcel. El misterio que había estado oculto era el Evangelio. Ahora tenían a Cristo Jesús, estaba en ellos, y Él es la esperanza de gloria. Cualquier sufrimiento valió la pena con tal que los hombres se salven y Dios sea glorificado. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Colosenses 1:28. Pablo debe ser claro con ellos a pesar de que nunca los conoció. No quiere que estén desprevenidos. Pablo es enfático al advertirles que se tienen que alejar de aquellos que tratan de destruir la obra de Cristo en sus vidas. Capítulo 2. La suficiencia de Jesús. Colosenses 2, 1 al 10. Pablo los anima a seguir creciendo en su comprensión del Evangelio. Desea que sus ojos estén solo en Jesús, porque es en Jesús en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Vendrán algunos que intentarán que quitemos nuestros ojos de Jesús. Lo harán con palabras persuasivas o con filosofías y huecas sutilezas. Los falsos maestros tratarán de persuadirlos de que el Evangelio de Jesús no era suficiente para salvarlos y necesitan de cosas secretas que ellos ofrecen. Quieren que deje las verdades básicas del Evangelio para seguirlos. No lo hagas. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, en que es como fueron enseñados. Colosenses 2, 6 y 7. Lo que Jesús ofrece es más que suficiente y tenemos que estar arraigados en Él y solo en Él. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué más puedes necesitar para ser salvo? Si Dios no es suficiente para salvar, nada lo hará. Colosenses 2, 11 al 23. No necesitamos de textos adicionales a la Biblia, ni revelaciones especiales que contradigan lo que Dios ya nos ha dejado claro. La resurrección de Jesús nos dio vida, borrando la sentencia que tenía la ley en contra de nosotros. Somos libres de culpa. ¿Qué más podríamos añadir a la obra en la cruz? Nada. Todo lo que podemos hacer es tan solo responder a Dios. Además de los gnósticos, los judaizantes les exigían guardar fiestas y dietas alimenticias. La obra de Jesús fue completa y nos libró de todas estas exigencias. En Cristo somos verdaderamente libres. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Colosenses 2:16. El legalismo no trae libertad, solo trae esclavitud. Los que luchan contra el pecado, todos, nunca encontrarán victoria por la ley, pues solo les traerá más culpa. Al rendirnos a Jesús encontramos la verdadera libertad. No es más de mí, sino más de Jesús. Capítulo 3. Viviendo para Jesús. Colosenses 3, 1 al 4. Debemos de poner la mira en las cosas de arriba, porque es arriba hacia donde vamos. Vamos a estar un día con Cristo en la gloria. Allá es donde nuestro esfuerzo tiene que estar. Buscamos a Cristo no para ganar el cielo, sino porque vamos a estar con Él en el cielo. Empecemos a vivir hoy como si fuera ya ese día. Colosenses 3, 5 al 11. Haz morir al pecado que Pablo describe como nuestro viejo hombre. A causa de nuestros pecados alguna vez estuvimos bajo la ira de Dios. Eran las cosas que solíamos hacer, pero ya no las hacemos más. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el conocimiento pleno.
Colosenses 3:10. Jesús nos ha hecho nuevas criaturas, así que vivamos como tales. Colosenses 3:12 al 17. Pablo describe cómo debiera ser nuestro comportamiento y todo se reduce a una palabra, amor. Y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. El amor es lo que necesitamos, es el fruto del Espíritu que se derrama en nuestra vida y nos trae alegría, paz, paciencia, bondad, templanza y muchas cosas más. Es el amor de Dios el que nos une como creyentes. Hace posible que nos soportemos y perdonemos unos a otros. Conoceremos la paz de Dios, seguiremos creciendo en la palabra y a medida que busquemos a Jesús, guardando nuestros corazones y pensamientos en Él, haremos todas las cosas para su gloria. Colosenses 3:18 y 4:1. En cualquier relación que te encuentres, sométete a Dios. Casadas estén sujetas a sus maridos, maridos amen a sus esposas, hijos obedezcan a sus padres, padres no provoquen a sus hijos, empleados obedezcan a sus jefes, jefes traten a sus trabajadores de manera justa. Sobre todas las cosas recordemos que servimos a Dios en primer lugar. Sea lo que sea que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús y para su gloria, confiando que Él cuidará del resto. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Colosenses 3:23, capítulo 4, perseverancia y saludos. Colosenses 4 del 2 al 6. Llegando al fin de su carta, Pablo da una serie de consejos. Primero, los cristianos deben continuar orando. La oración no es solo por los alimentos y a la hora de acostarse, debe ser continua. Pablo pide oración para que sus prisiones no le impidan compartir el Evangelio. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Colosenses 4, 5 y 6. Los colosenses debieran vivir vidas entregadas a Cristo, de tal manera que su testimonio atraiga a la gente a Jesucristo. El tiempo es corto y nuestra sociedad se está corrompiendo rápidamente. Redime el tiempo, predica el Evangelio, muestra el amor de Jesús y estate preparado para dar respuesta a la gente que te pregunta por Jesús. Colosenses 4, 7 al 18. Pablo menciona a Tíquico y a Onésimo, quienes les llevaría esta carta. Pablo menciona a Aristarco, Marcos y Justo, sus colaboradores en el Evangelio. También les envió saludos de su pastor Epafras, quien siempre oraba por ellos. Saluda a la iglesia que está en la Odisea y pide que esta carta les sea leída. La Odisea estaba tan solo a 16 kilómetros y probablemente también había sido fundada por Epafras. La iglesia de la Odisea es conocida por lo que es mencionada en Apocalipsis 3. La conclusión es que debemos buscar a Jesús. Él es Dios digno de toda nuestra adoración. Su obra de salvación es suficiente de principio a fin y no hay nada que añadirle. Él lo hizo todo. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Él. Conocer al Señor Jesús nos llevará toda la vida. No te alejes de Jesús, pues abundan los maestros que prometen una super espiritualidad. Existen filosofías que dicen que podemos conocer más de lo que la Biblia enseña. Ten cuidado, pues ninguna filosofía es mayor que lo que Cristo enseñó. Ninguna persona puede prometer más de lo que Él prometió. No se puede añadir ningún ritual a su obra terminada en la cruz. Jesús es Dios y tiene la supremacía en todo. Él es suficiente. Con esto en mente, ahora búscalo con todo el corazón. Pon la mira en Jesús y no permitas que el mundo, el pecado, el orgullo te distraigan de Él. Ten cuidado de no quedar atrapado en los hábitos del pasado. Sé consciente de entregarle a Cristo cada día caminando con Él para su gloria. Deja que Cristo transforme todas las relaciones que tienes e influya en todas las decisiones que haces. Recíbelo. Amén.